Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario. Soy Chomil Lacera y estaré acompañado por Alejandro Martínez Ulleda. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Muy bien, Chomin, teniendo hoy una invitada de lujo con nosotros, quien es Wanda Cedeño, que es una abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela, activista y defensora de derechos humanos y coordinadora nacional de la ONG venezolana Voto Joven. Y con Wanda conversaremos sobre los procesos electorales que se han celebrado recientemente en Venezuela o que están previstos por celebrarse próximamente en el país, así como el papel que han tenido en estos procesos o puedan tener también la población joven venezolana. Bienvenida, Wanda. Muchísimas gracias, Chomin y Alejandro, por la invitación. Súper emocionada de estar aquí y un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. Un placer tenerte por acá, Wanda. Mira, Wanda, cuéntanos, háblanos de Voto Joven. ¿Cuál es su historia, sus objetivos? ¿Cómo se define la organización? Bueno, fíjate, Voto Joven es una organización venezolana impulsada por jóvenes y que hace justamente un trabajo a favor de la participación política de los jóvenes venezolanos, principalmente enfocado en la promoción de la participación política, la defensa del voto y la construcción y confianza en valores democráticos. Somos una organización que data desde hace un par de años, ya tenemos 12 años trabajando en Venezuela y además somos una organización que también practica la democracia, pues es parte de los valores en los que creemos y bueno, yo soy parte de las generaciones de coordinadores nacionales que ha tenido Voto Joven a lo largo de su historia. También nos encargamos de hacer observación electoral de entorno, no acreditada por el CNE, sino pues ciudadana, justamente ejerciendo nuestro derecho de poder evaluar cómo son los procesos electorales, pero sobre todo siendo los ojos de esa democracia que queremos. Mira, Wanda, según lo establecido en la Constitución venezolana y de acuerdo posteriormente ya a los acuerdos previstos en los acuerdos de Barbados, en Venezuela se deben celebrar elecciones en el segundo semestre de este año. No tenemos todavía una fecha fija. ¿Cuáles son las perspectivas para la población joven del país en cuanto al tema electoral, tomando en cuenta esta circunstancia que te acabo de señalar? Mira, valoro mucho esta pregunta porque justamente para comenzar a hablar de procesos electorales en Venezuela es necesario que abordemos una temática que ha dado mucho tema de conversación en Venezuela, que son las condiciones electorales. Y como jóvenes, naturalmente, una de las condiciones electorales que nosotros pedimos constantemente es que el registro electoral sea sincero con la población venezolana. Actualmente hay una brecha muy grande de jóvenes que no están inscritos en el registro electoral y que por ende no van a tener ni voz ni voto en el proceso electoral de este año. Esto es una situación sumamente grave porque es una brecha histórica. Son más de 3 millones de jóvenes que no están inscritos en el registro electoral y esto pasa básicamente por una política de Estado que se ha impulsado para evitar que los jóvenes se inscriban. El registro electoral, pues por mandato legal, debería ser de fácil acceso a toda la población venezolana, especialmente a los nuevos votantes. Sin embargo, desde 2018 el Consejo Nacional Electoral no desarrolla una campaña para que jóvenes en el exterior se inscriban ante el registro electoral y desde esa fecha pues no pueden ni inscribirse ni actualizar sus datos. Pero aún más grave, en Venezuela, desde el 2015 no se desarrolla una jornada lo suficientemente robusta como para que los jóvenes se inscriban. Aunque el registro electoral en Venezuela está abierto, los jóvenes siguen encontrando graves retos, principalmente porque está en las capitales de los estados. Entonces, para nosotros, una de las principales consideraciones antes de hablar de cualquier proceso electoral es que efectivamente tengamos las condiciones dadas para que esos jugadores, quienes van a participar del proceso electoral, estén delimitados de manera clara, pero sobre todo se cumpla el mandato de que los nuevos votantes sean incluidos en este espacio. Wanda, el sistema electoral venezolano pareciera diseñado para desestimular la participación y es probable que eso sea claramente una política definida por el régimen de Nicolás Maduro. Las irregularidades son de todo tipo, es decir, así como ahora no tenemos fecha determinada, pues hace poco, el 2018, se adelantaron 6 meses la elección. Eso es claramente violatorio
de cualquier sistema electoral justo. Ahora, esa política de bloquear los incentivos probablemente lo ha logrado con gran parte de la población, y además aquí hay un tema también, que no hay ninguna perspectiva para los votantes en el exterior, que en su gran mayoría son jóvenes. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Bueno, fíjate, sin duda alguna, la falta de incentivos ha sido parte justamente de la estrategia de desarticulación electoral y creemos que esto no es casual. Si algo ha dejado la historia venezolana es que el voto es un elemento de transformación de nuestras realidades y es quizás el elemento que ha permitido mayor articulación no solo de la ciudadanía, sino por igual de las organizaciones de sociedad civil. Y es natural, pues, que va a enfrentar graves retos y graves obstáculos como los que hemos podido ver durante los últimos años. Desde Voto Joven nos hemos dedicado, especialmente desde los procesos de 2020, a denunciar activamente el incumplimiento de hitos electorales, de los principios electorales, pero sobre todo lo hacíamos pensando en delimitar el camino que íbamos a transitar para 2024. 2021 para nosotros fue un año importantísimo en términos electorales e implicó quizás el inicio de avances y de incentivos valiosos, principalmente pues la observación electoral, la vuelta a la arena electoral por parte de varios partidos de oposición y luego pues la devolución también de tarjetas electorales a partidos que estaban judicializados. Pero sobre todo, pues el nuevo árbitro electoral que se había nombrado en ese momento y que para nosotros era un árbitro que quizás implicaba la vuelta al camino constitucional. Sin embargo, actualmente el escenario es mucho más complejo. No tenemos el mismo árbitro electoral, es quizás un árbitro un poco más vinculado a partidos políticos, la certeza sobre la observación electoral es baja, pero por último, pues la desconfianza en el sistema electoral está aumentando. Gracias al referéndum del Esequibo, pues hemos visto cómo justamente la población comienza a tener sus dudas sobre nuestro sistema. Y eso nuevamente no es casual. Parte de los incentivos que se tienen que generar y que sobre todo la población juvenil ha solicitado es justamente un CNE imparcial, un árbitro que permita garantizar procesos electorales justos, transparentes y que cumplen con los estándares de libres y auténticos. Luego, pues naturalmente, que haya propuestas para los jóvenes. Yo creo que parte de los incentivos principalísimos que deben tener los candidatos, no solo las presidenciales, sino también en 2025, que hay mega elecciones y que a veces se nos olvida, es que le hablen a la juventud, que realmente tengan propuestas y que no sean propuestas quizás desde una carga histórica del deber que tienen los jóvenes, sino efectivamente invitarlos a construir gobierno y un país que entendemos va a ser complejo, pero en el que apostamos también nuestro futuro y nuestros sueños. Mira, Wanda, ¿qué balance ha hecho Voto Joven del proceso de elecciones primarias celebrado en octubre del año pasado por parte de la oposición venezolana y que generó una movilización importante de electores y tuvo un impacto, digamos, político importante dentro del proceso venezolano? Fíjate que parte de los balances que nosotros hacemos y nos gusta comenzar esta caracterización de manera intencional es que no fue un proceso regular ni fue un proceso que transcurrió con tranquilidad. Fue un proceso que enfrentó múltiples amenazas, entre ellas pues la criminalización que aún continúa a los miembros de la Comisión Nacional de Primarias, pero luego pues también el cambio en medio del proceso de negociación del Consejo Nacional Electoral. Aún con todo esto, el proceso de primaria fue un proceso que para nosotros, más allá del ámbito político partidista, implicó la realización de los derechos políticos de los venezolanos. Fue la oportunidad perfecta para articularnos y para manifestar nuestra voluntad de elegir y de la apuesta a la ruta electoral. Y creemos justamente que este proceso inició también el camino hacia las elecciones presidenciales de 2024. Naturalmente, como cualquier otro proceso electoral, las primarias que realice un partido político pues ya enmarcan cómo va a ser esa ruta que vamos a transitar hacia las presidenciales. Para nosotros fue un proceso además que permitió articular a la ciudadanía y retomar y repolitizar a la población que desde hace mucho tiempo
tenía una desconfianza muy grande y un divorcio casi que obligado con el voto. Sin duda alguna, aún quedan muchas cosas por hacer, e insisto justamente en la discusión de las condiciones electorales, porque aún teniendo este precedente positivo de los resultados de las primarias, esto no implica que podemos ir de la noche a la mañana a un proceso electoral. Al contrario, lo que nos invita es justamente a exigir cada vez más mejores condiciones para el proceso electoral de 2024 y reivindicar el rol que tiene la ciudadanía. Creo que algo que demostró este proceso y que quedó además sumamente claro es que la ciudadanía tiene un rol importante en todo este proceso y que no es una tarea únicamente de los partidos políticos. Nos toca también, pues, defender votos, formarnos en términos de testigos y miembros de mesa y de esta manera, pues, también poder favorecer el proceso que se desarrolle. Luego, en el ámbito juvenil, sí hubo una situación que esperamos para 2025 mejore, pero sobre todo nos envía un mensaje claro de cómo debería cambiar la situación y el status quo de los partidos políticos. Aun cuando hay muchos jóvenes venezolanos, tanto en Venezuela como en el exterior, el involucramiento de estos jóvenes en el proceso de las primarias fue muy bajo. De hecho, Voto Joven estuvo midiendo la participación de los jóvenes como miembros de mesa y no llegan a números muy altos, digamos, menos del 20% de los miembros de mesa a nivel nacional eran jóvenes. Y esto no se debe principalmente a que los jóvenes no tengan interés, sino que pues los partidos políticos también de alguna forma se han adaptado a desarrollar los mecanismos electorales de ciertas maneras y se han olvidado de las generaciones de relevo. Entonces aquí hay un llamado importante primero en comenzar a formar a esas generaciones de relevo para que también puedan asumir y puedan tener conocimiento técnico electoral. Y luego, de cara pues también a la juventud y a la participación como votantes, entender justamente la necesidad de que se hagan propuestas concretas. Del análisis de los candidatos a las primarias, hubo muy pocas propuestas especialmente dirigidas a la juventud. Y aunque esto pareciera darse por sentado que la juventud va a participar, luego de 25 años en los que no hemos conocido nada distinto, la verdad es necesario también repolitizar a los jóvenes de Venezuela. Es necesario que se reconcilien con sus derechos y es necesario pues que se genere una estrategia desde la sociedad civil organizada para incluirlos activamente. Y esto pasa por el registro electoral, pasa por generar espacios de diálogo intergeneracional que nos permitan interconectar y reconocernos, y pasa por igual porque las propuestas presidenciales que se generen tengan en su centro una agenda juvenil. Por último, y cierro con esto, para nosotros, pues las primarias, como les comenté, es el inicio del proceso electoral de 2024, pero es importante que no demos por sentado este proceso. Aún no tenemos fecha del proceso electoral y aunque constitucionalmente no hay un mandato explícito que diga que la fecha deben darla durante el primer trimestre, sí es verdad que es necesario que el cronograma electoral se publique lo antes posible para que efectivamente puedan cumplirse todos los hitos que se establecen por ley. Y para lograr la publicación de este cronograma, nuevamente somos necesarios todos. Esto no es una tarea que le concierne únicamente a los partidos políticos, le concierne a los venezolanos en Venezuela, a los venezolanos en el exterior, a las organizaciones de sociedad civil, a los partidos políticos y también a la comunidad internacional. Al final del día no estamos hablando de un hito cualquiera o de un proceso electoral cualquiera. Estamos hablando de la materialización del ejercicio del derecho a elegir y ser elegidos en Venezuela y de las condiciones que necesitamos para ellos, ajustados a los estándares internacionales. Bueno, muchísimas gracias, Wanda Cedeño, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario y en el portal de tacualdigital.com de Caracas. Hasta luego, Wanda. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo a los dos.